Es abogado, tiene una larga experiencia también en el mundo internacional, es profesor de comercio internacional y trabajó en protocolo en Cancillería como abogado. Interesante esa experiencia de protocolo, ¿verdad? Tenías contacto con todos los embajadores y embajadas. Sí, fue muy interesante porque obviamente la moral y la buena costumbre es una de las raíces centrales del derecho internacional y eso abre muchas puertas para trabajar en el ámbito de embajadas, cónsules y organizaciones internacionales, que se le tiene que prestar ese apoyo jurídico y de derecho para hacer las relaciones inherentes a su trabajo aquí en el país. Ahora sigues dando clases en varias universidades, inclusive vi una conferencia tuya el fin de semana en la ULAC, Universidad Dominicana del Caribe, y creo que vas a participar también este próximo sábado allí en el Teatro de Chacao sobre el tema del Medio Oriente, que está muy actual, ¿no? Sí, el tema de Medio Oriente está muy actual. De hecho, es uno de los temas básicos y estructurales que toda persona en el ámbito internacional tiene que estar al día, ya sea con los acontecimientos en el Estrecho de Hormuz, donde pasa alrededor del 70, y creo que me quedo corto, del comercio mundial, y el Canal de Suez, entre otros lugares donde pasa el comercio mundial. Entonces, una guerra en este territorio tiene implicaciones altas y graves en la economía mundial. ¿Y qué fue lo que conversaste el pasado sábado en la ULAC de la Universidad Dominicana del Caribe con la Academia Diplomática Euroamericana? ¿Qué tema? En la ULAC se conversó el tema sobre las constituciones de los diferentes estados en el Medio Oriente, de las constituciones de los actores que tenemos en el presente conflicto, como lo son Irán y los contrincantes de Irán, y los diferentes estados que tenemos entre estas dos potencias regionales, como lo son Omán, Bahrein, Arabia Saudita, entre otros. Y algunas cuestiones de índole étnica, porque si leemos a Rousseau, entendemos que la Constitución es un contrato social, y al entender que es un contrato social entre la población para tener un gobierno que haga posible las políticas del Estado, entendemos que las cuestiones étnicas de las personas que desarrollan este Estado son importantes para los básicos de la Constitución. Por eso es importante, quien quiera conocer el Medio Oriente, estudiar los contenidos constitucionales o las leyes fundamentales, es decir, el marco jurídico y político que orienta a cada país, ¿no? Yo diría que extremadamente importante. ¿Por qué? Porque muchos de las políticas y conflictos que tenemos en Medio Oriente lo vemos de un punto de vista económico por nuestra situación de occidentales, pero tienen una raíz muy profunda y muy étnica desde 2000, desde 3000 años, dependiendo de dónde veamos la historia. Esa es la misma conferencia que vas a dar el sábado, ¿no? Argumentando, profundizando en la Academia Diplomática. Por supuesto, están invitados a esa conferencia el sábado, no se la pierdan, en la Academia... Esto va a ser en Chacao, ¿no? El Teatro Chacao. Por supuesto, va a ser en el Teatro Cultural Chacao. Es importante, sobre todo para los venezolanos, en el caso de ustedes, conocer ese Medio Oriente tan complejo, y sobre todo lo que tú dices, la parte esa del origen étnico y religioso, que es muy importante, el Islam es muy importante. Por supuesto, totalmente. Siempre en el Medio Oriente, ya sea en el Levante, Arabia o las demás partes del Medio Oriente, dependiendo de la academia que se entienda, es extremadamente importante la religión. El Levante o el Poniente, ¿no? Como dicen los árabes. Exacto. Tanto el Marruecos, que es donde el sol se oculta, desde Jerusalén, Israel, que también Medio Oriente, aunque no es judío, pero no es musulmán. Pero ahí la mayoría es musulmana absoluta, ¿no? Si hablamos de religiones, tenemos que entender que en Medio Oriente nacieron prácticamente casi todas las religiones monoteístas. Digo casi por si acaso tengo una equivocación. Desde lo zoroástrico, que era la religión predominante en el imperio persa cuando Alejandro la conquistó, y los seguidores de Alejandro Magno, que eran griegos, siguieron la religión zoroástrica. Incluso Alejandro la respetaba. Cuando Alejandro quemó Persépolis por un pecado que cometió de emborracharse, él se arrepintió perfectamente después y luego le siguió el imperio seleucida, que era una continuación del imperio persa, y eran zoroástricos. También a raíz de Abraham, el llamado padre de las religiones, vemos cómo se conformaron la religión cristiana,
después la religión musulmana Y antes la judía, ¿no? y la judía que ya existía en ese momento, que era una raíz de la religión israelita, porque Israel tenía 12 tribus, entre ellas Judá, que son los judíos. Ahora ese acercamiento al Medio Oriente tienes que llevarlo a los libros, a la publicación. Perfectamente. El acercamiento a Medio Oriente es un tema extremadamente complejo porque es antropológico, de derecho internacional y económico. De hecho, a los venezolanos nos toca mucho porque muchos de nuestros grandes aliados de hace décadas y décadas son de Medio Oriente a raíz de la OPEC. Ahora, aparte de esto, tú das geografía también en algunas universidades. Sí, en la Universidad Alejandro de Humboldt. El aspecto económico, ¿cómo influye en la geografía y la geografía en la economía? Es extremadamente importante el aspecto geográfico en el ámbito económico porque el ámbito económico se maneja pragmáticamente a raíz de las mercancías y las mercancías tienen que circular por el ámbito geográfico. Según la calidad de circulación en el ámbito geográfico, calidad en el sentido de rapidez de traslado de esta mercancía, influye o no en los precios, también el nivel de riesgo. No es igual trasladar la mercancía por un lugar donde no haya riesgo de guerra a cuando hay riesgo de guerra porque tenemos algo que se llama el riesgo aduanero en póliza y otras cuestiones que aumentan el valor de las mercancías y somos afectados los consumidores finales. Ayer nos decía Rafael Quiroz, experto petrolero, que Dios cuando creó el mundo puso el petróleo solo en pocos sitios. Entre ellos concentró todo en el Medio Oriente y está casi todo el petróleo. Y excepcionalmente en Noruega, en Europa, en Venezuela, México y algo por ahí regado en Asia, en Indonesia, pero que todo está concentrado ahí. Por eso la geografía del Medio Oriente es petrolera y el petróleo influye mucho. Por supuesto. No quiero entrar en ese tema porque me desviaría demasiado, pero cuando Dios hizo Pangea, que era cuando estaban todos los continentes unidos, el Medio Oriente queda en el centro. Y la mayoría del petróleo viene de animales que tuvieron una putrefacción y queda eso. Entonces, obviamente, todo eso se concentró allí. Y allí, en el norte de África, y como Venezuela estaba pegada de África en la época de los dinosaurios, Jurásico, por allí, también se concentró en Venezuela, porque era el centro continental del mundo en ese momento. Ahora, ¿qué buscas tú con esta enseñanza de la geopolítica a los alumnos? Yo busco que tomemos conciencia de tener aliados y tener países que nos ayuden en nuestra política exterior y en conformar un mundo con una mejor política, un mundo de paz, un mundo de armonía, un mundo donde haya un equilibrio mundial entre las diferentes potencias y las diferentes etnias y lugares que existen. Entender que no todo el mundo piensa igual, que no todo es eurocentrista como se ha hecho entender en muchos libros, que también hay un continente asiático, hay una superpotencia hoy en día que es China. Por cierto, mañana va un amigo tuyo al curso que convoca la Academia Diplomática, cuyos teléfonos están allí o en la dirección telegráfica y también las redes, porque el embajador del Líbano ha hecho también estudios aquí en universidades, es un embajador de carrera, y claro, el Líbano es un caso muy interesante de estudiar, así que estás invitado, me dijo el embajador, que los profesores podían conversar un poco con él, ya en la experiencia directa del Líbano, donde hay muchos venezolanos